En la antigüedad, la economía no tuvo lugar propio como ciencia, sino que estaba inmersa en la filosofía en aspectos relacionados con la administración. Los pueblos de Asia Menor y África del Norte se caracterizaban por el control del Estado sobre la producción agrícola y minera. El cristianismo se estableció como el pensamiento predominante. Los filósofos griegos fueron buenos pensadores económicos, acercándose a los problemas económicos de una forma moderna, tanto así que se pueden reconocer como parte actual de la ciencia. Jenofonte fue filósofo, militar, político e historiador. Su obra más representativa fue El Económico, el cual trata de la economía doméstica y la agricultura. Para él, el líder es el individuo, motivado por su egoísmo y su inteligencia, capaz de organizar, se sobrepone a las fuerzas de la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Platón fue un filósofo griego, el cual escribió La República, donde se plasma su idea de ciudad ideal y se ven los conceptos de justicia e injusticia. Habla sobre la circulación de los bienes y de que debe ser mediante el mercado y usar el dinero como medio de intercambio. Sin embargo, debe ser regulado por el Estado, ya que concibe al Estado autoritario como la única medida para un bienestar social. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico. Su obra más relevante es La Ética y Política. Fue quien más se acercó al concepto de economía y esa idea ya la expresó dentro del contexto de la ética. La moral debe adecuarse a las leyes de la naturaleza y su aspecto central es la justicia en términos de igualdad. Reconoce dos tipos de justicia, la distributiva y la correctiva. Concibe dos tipos de naturaleza, el gobierno y el comercio. Distinguió los bienes de primera necesidad y los de lujo. La escuela escolástica eran profesores de las universidades que seguían las teorías aristotélicas. Una de ellas era determinar el precio justo a partir de la justicia correctiva o conmutativa. La Iglesia consideraba que la riqueza se derivaba del trabajo. Más adelante incluyeron temas como el salario justo, la inflación, la justicia en los impuestos, la deuda pública, el monopolio, la tasa de cambio, las sociedades y los contratos. Alberto Magno fue el primero del grupo de profesores. Condenó el monopolio por ser una confabulación para manipular los precios. También decía que en el orden económico los bienes se miden con relación al trabajo y los gastos. Santo Tomás de Aquino fue un filósofo y teólogo italiano y el más importante de los escolásticos. Con su pensamiento moralista fue el primero en justificar la propiedad privada. Creía que el Estado debía regular la propiedad privada y distribuir sus frutos, aunque aceptaba la distribución desigual, ya que decía que cada uno debía recibir de acuerdo con sus necesidades. La Escuela Salamanca fue un grupo de juristas españoles en el siglo XVI, alumnos de Francisco de Vitoria. Se dedicaron al pensamiento económico por la inflación generada por la llegada de metales preciosos desde América. La misma moneda tiene un valor que depende del contexto económico. La Edad Media estaba regida por el feudalismo. El mercantilismo aportó entonces los fundamentos teóricos que soportan la construcción, además de la regulación del comercio internacional. El mercantilismo capitalista se entiende como el conjunto de ideas que dominaron durante la época en la que se construyeron los mercados europeos. Thomas Moon fue director de la Compañía de Indias Orientales. Su principal objetivo era el crecimiento de la riqueza nacional mediante el comercio. El objetivo dentro del comercio era lograr un superávit de la balanza comercial. Asumía que el país podía enriquecerse si lograba vender más de lo que compraba el resto de países. William Petty fue uno de los principales pensadores en trabajar sobre la mediación de variables económicas. Dio aporte sobre la teoría del dinero y el valor. La teoría del dinero le daba tres características: patrón valor, medio de cambio, depósito de valor. El valor le atribuye al trabajo como un activo capaz de generar riqueza en su frase que el trabajo es el padre y principio activo de la riqueza y la tierra son la madre. Bernard Mandeville fue un británico filósofo y escritor satírico, conocido por su obra La fábula de las abejas. En ella expone una idea del egoísmo, el cual puede producir beneficios para todos a través de la cooperación inconsciente, lo que más tarde Smith llamaría mano invisible. Dedujo la tesis del bienestar social. Otra idea importante es la división del trabajo para mejorar la productividad. David Hume trató de relacionar las diferentes libertades que estructuraban una sociedad y la economía de una nación. Propuso el mecanismo precio-flujo monetario como una alternativa de la teoría monetaria de los mercantilistas. Defendía la propiedad privada por considerarla socialmente útil, dadas las siguientes condiciones: los bienes son escasos, los hombres ponen sus propios intereses por encima de los intereses de los demás. Hizo un estudio psicológico del pensamiento económico del hombre. La fisiocracia fue una escuela francesa que presentó sus ideas durante un periodo relativamente corto. Su idea central fue la importancia que le dieron a la tierra y a la agricultura. El análisis fisiocrático se puede caracterizar por sus nociones más claras sobre la economía de mercado sin llegar a temas profundos. Se conoce como revolución industrial el proceso que le permitió a Inglaterra en el siglo XVIII pasar de ser una economía agrícola tradicional a convertirse en una industria. Tres características de esta revolución son la reorientación, diversificación de la producción y el cambio de los procesos. Adam Smith fue un profesor de retórica, literatura y filosofía moral. Destacaba la individualidad del hombre, afirmaba que el papel del Estado es permitir el libre desarrollo y actividades de los individuos. Tenía la convicción de que el mundo económico existe en una armonía natural. La mano invisible, la doctrina de la libertad natural y la sabiduría de Dios forma parte de su argumento. Plantea una especie de equilibrio natural entre la oferta y la demanda. En la mano invisible afirma tres condiciones:
La producción permite ofrecer aquellas mercancías que demandan los consumidores, los métodos productivos son los más eficientes y las mercancías se venden al precio más bajo posible, es decir, a aquel que representa lo que realmente cuesta la mercancía. Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Bentham propuso el utilitarismo como el fundamento de la sociedad. La felicidad era equivalente al placer, mientras que Mill decía que no era posible medir la utilidad por medios cuantitativos teniendo en cuenta la moral. Thomas Malthus, en su tesis, decía que la población crece más rápido que la producción de alimentos. Cuando se aumenta la producción de alimentos por encima del crecimiento, la población se estimula a la tasa de crecimiento. Si la población aumenta muy por encima de la producción de alimentos, el crecimiento se frena debido al hambre, las enfermedades y las guerras. Esta teoría decía que un aumento salarial real del trabajo podría ocasionar un aumento en la población, lo cual en largo plazo provocaría que los salarios regresaban a su nivel anterior, es decir, más bajo. David Ricardo realizó aportes importantes a la teoría del valor, al comercio internacional y a las finanzas públicas. Su idea era que la división internacional del trabajo permitiera reducir los precios de algunos bienes, mejorar los beneficios y aumentar la inversión. El precio normal o valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Se opuso a las leyes de protección de pobres y estuvo a favor del control del crecimiento de población. Hermann Göring se le reconoce como precursor del marginalismo. Formuló dos principios económicos sobre el consumo, la utilidad marginal y la equimarginalidad, conocidas como leyes Göring. Sus tesis desarrollan un modelo de economía liberal y en competencia. William Jevons, su tesis fue que el costo del valor determina la oferta determina el grado de utilidad y finalmente el grado de utilidad determina el valor. Tiene una visión subjetiva y marginalista del valor. El valor del trabajo debe ser determinado por el valor del producto y no a la inversa. Alfred Marshall es el autor más importante de la segunda generación de los marginalistas. Propuso analizar el equilibrio parcial entre dos variables, considerando constantes todas las demás, es decir, ceteris paribus. Introdujo conceptos de gran utilidad y poder explicativo, como la elasticidad de la demanda, cuasi renta, bien complementario y bien sustituto, economías externas e internas. También acuñó el término excedente del consumidor. Piero Raffa expone un modelo lineal de producción en el que cada sector de la economía está representado por una ecuación. El producto final resulta ser la suma de todos los valores de los insumos incrementados por un multiplicador de la producción. Luigi Bassinetti explica el teorema de Cambridge que establece que la tasa de beneficios R en la senda de crecimiento de largo plazo de una economía es el cociente entre la tasa natural de crecimiento GN y la propensión del ahorro de los capitalistas SC. Anthony Cournot se le reconoce que introdujo el uso de funciones matemáticas para describir conceptos económicos como oferta, demanda y precio. En su obra trabaja temas sobre la competencia imperfecta en condiciones de monopolio, duopolio y oligopolio. Explica un modelo en que el equilibrio se halla cuando los empresarios fijan las cantidades óptimas. Friedrich List, como Hamilton y Bolívar, se opuso a la aplicación en Alemania de lo que se denominó la economía cosmopolita de Smith, ya que si un país atrasado lo aplicaba, acababa con su industria, por lo que generaba propuestas de mercado libre. John Keynes, su aporte más importante a la economía consistió en el análisis de las causas de la prolongada recesión económica sufrida en los años 30. Afirmó que la reducción de salarios empeora la situación, pues a su vez reduce la demanda y por eso las empresas venden menos aún. Afirmó que el ahorro no invertido, aunque bajar la tasa de interés prolongaba la recesión, pues la inversión solo podía ser promovida por la certeza de que ocurriera una expansión de la demanda. Chamberlain afirmó que el mercado real se encuentra en un punto entre el monopolio y la competencia perfecta y estableció un modelo de equilibrio aplicable para tal caso. Robinson dice que los monopolios deben ser invertidos por el gobierno, puesto que afectan el bienestar. El libre mercado solo puede funcionar con la intervención gubernamental. Raúl Prebisch es pionero de la economía del desarrollo. Expuso una visión de países capitalistas con tres temas centrales: el progreso técnico, el crecimiento que depende de la acumulación de capital y el capitalismo tardío y periférico de América Latina. El socialismo centra sus ideologías en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de la propiedad privada de los medios productivos y de distribución. Conde de Saint-Simon, la propiedad privada la consideraba como una fuente de disturbios, ya que como monopolio otorgaba derechos a la apropiación de la renta sin trabajar. Clasificó la sociedad con relación al trabajo en dos grupos: los industriales y los parásitos. Simón Bolívar adelantó una reforma agraria que incluyó la redistribución de la tierra, la prohibición de venderla en un periodo de 25 años, la protección del mercado interno, la proyección de la construcción de canales para promover el comercio. Carlos Marx,
La revisión histórica del proceso de desarrollo económico condujo a Marx a identificar dos elementos, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, los que se convirtieron en la base del materialismo histórico, que es como se denominó su sistema de pensamiento.